La compasión triunfa en el juicio. Hasta ahí le vamos a dejar. El favoritismo, hermanos, es algo que se da en todos los grupos sociales. Incluso el favoritismo se da en las familias. ¿Cuántos saben esos? El favoritismo, dice, contestó el hijo de la hermana, ¿verdad? Yo creo que hay favoritismo, quiere más a su hija que a él, yo creo. Pero nosotros siempre tenemos una broma en casa. A mi mamá le decimos siempre que su hijo favorito es el más grande, el güero. ¿Por qué es güero y de ojos azules? Discriminación completamente. Y en todas las familias, en todos los grupos sociales, en todos lugares hay favoritismo. Y en todas las iglesias existe el favoritismo. Y Santiago nos habla acerca del favoritismo, y no solo eso, lo menciona como un pecado. ¿Cuántos de ustedes sabían que el favoritismo es pecado? Nadie, ¿verdad? No sabíamos, pero Santiago lo menciona como algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo muy interesante cuando dice, hermanos, dice, no debe de haber lugar, no debe de existir el favoritismo entre la iglesia. Y después nos dice, imagínense que entra un hombre rico, un hombre bien vestido, con un anillo de oro, al lugar de congregación, y dice, y los ujieres o los hermanos lo ven y le dicen, a ver usted, pásese por aquí, siéntese hasta enfrente. Pero a la misma vez entra un hombre que huele feo, que no viene arreglado, y le dicen, a ver tú, hasta atrás, porque tenemos las cámaras y estamos en Facebook Live y pues no queremos que vean a un mugrosito, ¿verdad? Tú hasta atrás y el otro hasta adelante. Y dice, todo aquel que hace así está pecando. Hay favoritismo y no debería de ser así. Nos presenta un problema tan real en la iglesia. Una de las cosas que nosotros constantemente hablamos aquí en la iglesia es el no preocuparse por venir a impresionar a la gente en la manera en la que vestimos, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que nosotros nos enfocamos mucho en venir a la iglesia tal y como somos. ¿Por qué? Porque no queremos que abrir la puerta al favoritismo. No queremos que se abra la puerta al pensar que por el hecho de que como venimos vestidos somos más o menos espirituales. El favoritismo no solo se da en la ropa, el favoritismo también se da en el nivel de espiritualidad que nosotros pensamos que la persona tiene. Y eso se da mucho cuando la vestimenta forma parte importante de la iglesia. ¿Por qué? Si usted ve a una persona de traje y corbata, ¿cómo lo trata? Y seamos honestos, ¿cómo lo trata? Mejor, ¿sí o no? Piensa, ese ha de ser importante, ese ha de tener buen trabajo, o ese ha de tener dinero, ¿sí o no? Todos somos así. Cuando ve uno que entra con su traje y su corbata y automáticamente le ponemos una etiqueta, un valor diferente a alguien que entra sin corbata. A mí me ha pasado miles de veces. Ustedes saben y conocen, los que vienen a la iglesia, que yo no uso corbata. ¿Cuántos saben eso? Bueno, sí la uso, tengo bastantes corbatas en mi casa, pero lo uso por lo regular cuando voy a casar a alguien, en una boda, en un funeral, de vez en cuando, pero raramente, cuando digo, ok, voy a usar corbata. Pero algo que me pasa muy seguido es cuando voy a reuniones de pastores. Tiene mucho tiempo que no voy a una por el trabajo, pero cuando he ido a reuniones de pastores, me pasa algo muy curioso, ¿verdad? Llego a estas reuniones de pastores y todos andan de corbata, todos, excepto ¿quién?
yo, excepto su pastor. Llego a las reuniones y se me hace muy interesante de ver cómo me tratan a mí a diferencia de los demás. Llegan los pastores y bueno, los reciben, los ujieres por lo regular. En estas reuniones casi siempre hay ujieres, hermanos, que están ayudando a llevar todo a cabo. Y llegan los pastores y Dios lo bendiga, hermanos, siéntese, y los llevan y los sientan. A mí me ha pasado lo que dijo Santiago. Créanme lo que a mí me ha pasado esto. Yo he llegado a reuniones e incluso me pasó una vez algo bien chistoso. Me invitaron a mí, yo tenía que compartir en una reunión de pastores. Me tocó compartir un devocional y mi nombre estaba en el programa. Y esa vez fui el único que compartió en esa reunión. Llego yo, siendo yo, sin corbata, y cuando llego, pues yo veía que estaban sentando a todos y los estaban atendiendo muy bien, y yo no encontraba al hermano que me invitó. Y yo estoy ahí viendo dónde está este brother para ver dónde me voy a sentar y sentirme más o menos pues parte de la situación. Y pasaba la gente y yo ahí parado y los ujieres se me quedaban viendo como diciendo, ¿y este qué? Y se me quedaban viendo y yo, Dios los bendiga, y esperando pues a ver dónde me iba a sentar, pero nadie se me acercaba y me decía, lo ayudamos, lo sentamos, pero llegaban los demás y los pasaban y los sentaban. Y dije, bueno, yo luego entendí la situación, ¿verdad? Está bien. Yo, como les digo, yo no me agüito. Estaba ahí parado. Entonces llega el hermano que era el pastor de esa iglesia y el que había convocado a los demás pastores, y llega y me saluda. Para este entonces había unos cuantos ujieres de este lado y otros hermanos por acá, que solo 2 me habían saludado, y me dice, típico saludo cristiano, ¿verdad? Siervo, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Muy bien, hermano, gracias a Dios, le digo. Y me dice, brother Cristian Parra, y dice mi nombre. Para esto le pegó el 20 a uno de los ujieres que había leído el boletín. Nunca falta el hermano, ¿verdad?, que llega y, ¿qué dice el boletín? Y entonces lee que yo soy Cristian Parra, el pastor que va a predicar. Automáticamente cambió el semblante de los hermanos. Nos sentamos al pastor Cristian Parra y me dice el hermano, ¿por qué está parado aquí? Cuando dice, ¿por qué está parado aquí?, automáticamente volteé a ver a sus ujieres. Los hermanos se les iban los colores, se les venían los colores, no sabían dónde meterse. Y le dije, yo obviamente, ¿verdad?, no, para no echársela a los pobres hermanos ujieres, no sabía. Le dije, oh hermano, es que lo estaba esperando a usted. Yo le dije así. Para pronto, el ujier que había leído el boletín casi que quita a los que veían entrando. Háganse un hermano, discúlpenos, no lo habíamos visto. Llevaba yo ahí como 10 minutos parado, ¿cómo no me habían visto? En realidad lo que los hermanos quisieron decir, hermano, usted no venía vestido como pastor. Es la realidad. Usted no venía vestido como una persona importante, por eso no le tomamos la importancia. Porque el valor que la gente nos da hoy en día está basado en la manera en la que vestimos. Y eso no está bien. Y Santiago le está diciendo a la iglesia, ustedes, hijos de Dios, no pueden darle valor a la persona que tiene basado en lo que trae vestido, o basado en lo que maneja, o basado en el trabajo que tiene. Nosotros como hijos de Dios, nos está diciendo, no podemos tener favoritismo a los que parecen o aparentan
que tienen más, que saben más o que son más espirituales. No puede existir el favoritismo en la iglesia, dice Santiago. Y él se basa en lo físico, en lo que ve, pero nosotros lo vemos y lo sentimos. A mí me ha pasado, me pasó. Después de ahí, hermanos, casi que los ujieres me querían llevar en los hombros, pero le dije, no, tranquilos, tranquilos. Ahora ya no me toquen, les dije. Ni café me habían dado, ni agua. No, pero yo entiendo. Yo dije, está bien. Pero ustedes me conocen, a mí no me gusta aparentar algo que no soy. Yo soy quien soy y porque mi valor no viene de lo que traigo vestido, mi valor viene de lo que soy en Cristo Jesús. Y el favoritismo afecta a las iglesias. El favoritismo afecta el cuerpo de Cristo, porque entonces nosotros estamos diciendo que lo que Cristo vino a hacer en unos, que lo que Cristo vino a hacer en la iglesia es diferente para unos y otros. Le robamos la autoridad a Dios y entonces dejamos de decir somos uno en Cristo Jesús. Y lo que estamos diciendo es somos uno en Cristo Jesús, pero tenemos niveles en Cristo Jesús. Y eso es mentira. ¿Cuántos saben eso? Eso es mentira. Él dice, por eso no podemos tener favoritismo en la iglesia. Y nos da el ejemplo del pobre y el rico, pero en realidad, hermanos, el favoritismo existe en la iglesia por medio de grupos, por medio de amistades, por medio de, nosotros somos el grupo de las ujieres. Y si no eres ujier, no me hables. O somos las hijas del rey. O somos los hombres de valor y no te metas. Si no eres parte de hombres de valor, hermanos, vieran qué triste es y qué feo se siente cuando una persona nueva llega a la iglesia y todo el mundo se abraza, todo el mundo se saluda y el pobre nuevo está ahí, ¿verdad? Como, ¿y yo qué? A mí me han pasado muchas experiencias así. Cuando yo era nuevo en la iglesia hace muchos años, mi hermano, el que es más joven que yo, no Luigi, el que está en medio de nosotros dos, él era muy popular en la iglesia, muy conocido, lo amaban en su iglesia y era bien popular. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, él estaba muy envuelto en el grupo de jóvenes de en ese entonces, y cuando terminaba el servicio casi siempre todo el mundo se quedaba afuera un rato a platicar y demás. Y yo me le acercaba porque era mi hermano, ¿verdad? Y todo el mundo, ahí platique, y yo estaba ahí parado. Y bueno, podían pasar 10 minutos y nadie se daba cuenta que estaba yo ahí. Y ya cuando me volteaban, y eso porque, bueno, a veces ni mi hermano sabía que yo estaba ahí. Ellos en su plática y todo, y yo así poquito a poquito iba haciendo un paso afuera. A ver, porque se da uno vergüenza. Bueno, yo no soy ni parte del grupo, ¿qué hago aquí? De metiche, y se siente uno raro y como que de repente uno estornuda, y ya de ahí te vas. Nadie se enteró que llegaste, nadie se enteró que te fuiste. Y se siente horrible, se siente feo cuando la iglesia tiene favoritos. Cuando la iglesia tiene sus grupos y hacen la acepción de personas y los empujan a un lado, y si no eres parte de los conocidos no te incluyen. Y Santiago dice, la iglesia no debe de ser así. La iglesia debe de recibir a las personas tal y como son, tal y como vienen, con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo. No por el hecho de que vengan vestidos de cierta manera los vamos a separar, los vamos a sentar atrás, o vamos a hacer diferencia, o no les vamos a hablar. Nosotros no debemos de ponerle valor a las personas por cómo vienen vestidas, o por de dónde son, por si los conocemos o no los conocemos. Porque dice Santiago que en Cristo todos somos iguales. ¿Por qué entonces darle más valor a unos que a otros?
¿por qué hacer la diferencia entre los hermanos? Y el favoritismo, hermanos, se va mucho más profundo en la iglesia. Empieza por la apariencia, empieza por los que, es que no lo conozco y cómo lo vamos a incluir. Pero después se va por los que, es que ellos están de acuerdo conmigo y me caen bien. Y tenemos el grupito de los que me caen bien. Y vemos las reuniones, o en las reuniones solo los que se caen bien. Y uno se entera, hubo reunión de fiesta y no me invitaron. Y se enteró, porque gracias a Facebook ahora nos enteramos de todo, ¿verdad? Digo, mira qué lindo, se juntaron los hermanos. Y el pastor nadie lo invitó, ni un cafecito, nada, es cierto. Pero se da uno cuenta cuando, ahora, no es malo, ni estoy diciendo, bueno, siempre tienen que invitar a todos. Es malo cuando existe el favoritismo, ¿verdad? Es malo cuando se hace evidente que solo es un grupo que nos amamos y tú no puedes ser parte del grupo, porque aquí ya tenemos nuestro, ya creció aquí el amor y bueno, pues para que tú puedas encajar aquí tienes primero que ganarte, ¿verdad? La confianza y hacer ciertas cosas. Casi que parecemos fraternidad de universidades, ¿verdad? Que si haces ciertas cosas te ganas el puesto en el grupo social. Y no debería de ser así. Santiago dice que todo aquel que tiene favoritismo está pecando. Todo aquel que tiene favoritismo está pecando, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que todos somos iguales. Veamos qué dice Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Vamos a buscar Gálatas 3:28. ¿Qué dice Gálatas? Dice así. Gálatas 3:28 dice, igual de la Reina Nueva Versión Internacional, dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Todos somos uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todos somos iguales. Una vez yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón y lo acepto como mi Dios y Salvador, somos iguales. ¿Cuántos piensan que, y chistosamente porque muchos lo piensan así, pero cuántos piensan que Dios me escucha más a mí que a ustedes? ¿Qué tengo yo de diferente? Absolutamente nada, tal vez más guapo que algunos de ustedes, pero de ahí en fuera, más chaparrito que algunos de ustedes. No tengo nada de especial ni nada diferente. Soy el mismo en Cristo Jesús. A mí Dios me escucha exactamente igual que a ustedes. A ustedes los escucha Dios exactamente igual que a mí. Ya no soy más ni menos, somos uno en Cristo Jesús. Pero en la mente humana ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la mente humana dice, bueno, es que yo voy más a la iglesia, yo oro más, quiere decir que yo merezco más, ¿sí o no? Automáticamente los humanos pensamos, porque yo meto más trabajo, yo merezco más recompensa. Pero en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús es tanto aquel que recibe, todo aquel que recibe a Cristo como su Rey y Salvador, tiene el mismo valor. El mismo valor. Ahora, la entrega es diferente, el valor es el mismo. La entrega que yo le dé al Señor es diferente a la que ustedes le quieran dar, o al revés. Pero el valor que yo tengo ante los ojos de Dios es exactamente el mismo que usted tiene ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona entra a la iglesia, nosotros lo debemos de recibir de la misma manera en que Cristo Jesús nos recibe a nosotros. Que tan pronto y venga una persona, no importando cómo viste, tanto usted y yo lo tenemos que recibir como Jesucristo nos recibió a usted y a mí. Que el valor de ellos no está basado en lo que traen vestido o cómo ha sido su vida, sino el valor está en que Cristo los ama tal y como me ama a mí.
no podemos hacer diferencia. Somos uno igual, somos iguales en Cristo Jesús. Pero también, déjenme regreso a Santiago. Santiago 2. Dice entonces que el problema está en el favoritismo. Santiago dice: el favoritismo es pecado y es problema, y no lo debemos de practicar en la iglesia. No debemos de practicar en la iglesia el favoritismo. Y una de las maneras de cómo evitar el favoritismo es lo que enseñamos aquí. No venir a aparentar algo que no somos. Yo le digo a la gente: usted venga como quiere venir, vista como quiera vestir. Eso, la vestimenta no le pone valor. Lo único que sí les digo: venga vestido, por favor, ¿verdad? No vaya a venir también en bikini, porque entonces sí nos metemos en problemas. Pero venga tal y como es. ¿Por qué? Porque su valor no va a estar basado en lo que trae puesto. Y queremos que uno se sienta cómodo y aceptado tal y como es. Por eso es que enfocamos y enfatizamos eso. Eso evita el problema que se da en el favoritismo. Entonces Santiago nos menciona el problema. El problema es el favoritismo y es pecado. Pero nos da la solución. ¿Cómo podemos hacerle nosotros para no tener favoritismo en la iglesia? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es lo que le falta a la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? Y aquí está. En el versículo 8 nos da la respuesta. De Santiago 2, versículo 8 dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Y aquí está: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta para el problema del pecado de favoritismo es el amor. Bien fácil. La respuesta para el problema del favoritismo, hermanos, es el amar a mi prójimo, a los que me rodean, de igual manera. Yo soy llamado a amar a las personas y punto. No amar a los que me caen bien, amar a los que están de acuerdo conmigo, amar a los que participan más. No, la palabra me dice que para yo no tener favoritismo, yo tengo que amar a todos y ya. Amar al que ayuda mucho como amar al que no ayuda nada. Amén. En el ministerio cuesta trabajo, ¿sí o no? Porque vienen las personas y nunca falta el hermanito o hermanita que no le gusta ayudar, ¿verdad? Que casi que le tiene uno que torcer la mano. Y ahí estamos aquí trabajando y todos decorando, y el hermano y la hermana están o hermano o hermana está en su celular. Es que estoy viendo algo aquí. Y dan muchas vueltas pero no hacen nada. Y nunca falta el hermanito, ¿verdad? Que parece que están haciendo pero no hicieron nada en toda la noche. Pero eso no debería de definir mi amor por el hermano o la hermana. La palabra dice que yo tengo que amar a todos por igual. A todos por igual. Entonces quiere decir que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, va a haber demasiadas personalidades. ¿Cuántos saben eso? Muchas personalidades hay en la iglesia. Hay algunos que les gustan ciertas cosas, ciertas maneras de ser. Hay algunos que les gusta un estilo de música, otro estilo de música. Algunos que oran de cierta manera, algunos que lloran, otros que no lloran. Algunos de carácter fuerte, algunos de carácter difícil, algunos muy amables. Pero la palabra de Dios me dice que yo, si soy seguidor de Cristo, tengo que amar a todos por igual. Incluso al hermano o hermana que siempre se queja de todo. Y nunca falta el hermano o hermana que siempre se queja de todo, ¿sí o no? Y la palabra dice: yo no puedo tener favoritismo. Yo tengo que amar a todos por igual. La respuesta para el pecado del favoritismo es el amor. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice: pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores.
Dice, si alguno no hace eso, cae en pecado. Y después nos da un ejemplo, ¿verdad? Que no podemos cumplir una cosa y fallar en otra, porque entonces estamos rompiendo toda la ley. Y es que y algunos dicen, no, es que yo sirvo en todo y yo amo al Señor, pero a ese hermano no lo puedo ver. Dicen, si estás haciendo eso, pues estás rompiendo toda la ley. La clave es el amor. La clave es el amar a las personas y alcanzar a ver a las personas como Cristo nos ve a nosotros. Pero no es fácil, amén. Y esto es un fruto es parte del fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? ¿Cuántos saben el fruto del Espíritu? A ver. Si no se lo saben, búsquelo. Gálatas 5:22. Dice, en cambio, Gálatas 5:22, en cambio el fruto del Espíritu es, ¿quién ya lo encontró? En cambio el fruto del Espíritu es el primerito. No es paciencia. Amor. En cambio el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Quiere decir que una persona que conoce a Cristo Jesús y su vida está conectada con Él y está dando fruto, el primer fruto que debería de dar es amor. La primera evidencia es amor. ¿Y por qué? Curiosamente, ¿por qué nos puso amor primero y no nos puso paciencia? Porque sin amor no puedes tener paciencia. Sin amor no podemos tener los demás. Si yo no amo a las personas tal como Cristo las ama, empiezo a hacer diferencia. Porque yo puedo ser muy paciente con ciertos hermanos, pero no tener suficiente paciencia con algunos otros. Amén. Pero si yo amo a los hermanos y hermanas por igual, todas las demás cosas importantes que son atributos del fruto del Espíritu Santo simplemente concuerdan y caen en su lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo he pecado de favoritismo, y cada uno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? Si nosotros hemos caído en el pecado de favoritismo, quiere decir que le tengo que pedir al Espíritu Santo que entre a mi vida, que toque mi corazón para poder amar a todos por igual, para que me enseñe a no ver la diferencia entre las personas, para que me enseñe a ver a los hermanos y hermanas tal y como son, para que yo no le dé ni le ponga valor a las vidas de acuerdo a mi perspectiva o mi forma de pensar, porque no es mi trabajo, amén. Mi trabajo no es ponerle valor a las personas de acuerdo a lo que yo pienso de ellos, o de acuerdo a cómo son, o de acuerdo a cómo se visten, o de acuerdo a cómo actúan. Mi trabajo como hijo de Dios es amarlos y punto. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Acompáñenme ahí. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8 dice. Primera de Juan 4, 7 y 8, de Nueva Versión Internacional dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Más claro no nos lo puede poner la palabra, amén. Es tan claro como el agua. Dice, hermanos, ámense los unos a los otros, porque el amor viene ¿de quién? De Dios. Y dice, y todo aquel que ama ha nacido de Él y le conoce. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. El favoritismo se da en las personas por falta de amor. Y quiero que analicemos eso un poquito como personas. El favoritismo se da
por falta de amor. ¿Por qué por falta de amor? Y estamos hablando de un amor profundo, de un amor, el amor agape, el de Dios. Un amor que no pone diferencia entre las personas. Un amor que ve a todos igual y por igual. Un amor que le da el valor a la gente o a las personas porque son creación de Dios, porque son hijos, hijas de Dios. Y no le damos el valor a las personas por cómo viven, quiénes son, la raza que son. De ahí viene el racismo, la falta del amor. La falta de amor. Cuando pensamos que las personas tienen un valor diferente de acuerdo al color, de acuerdo a dónde nacieron, de acuerdo de cómo se visten, de acuerdo de cuánto dinero tienen. Todos hemos caído en ese pecado, ¿sí o no? Vamos en la calle y viene un morenito caminando, hazte para allá porque este ha de ser criminal. ¿Sí o no? Pero viene un güero, pasa porque este güero, ese no es criminal, es güero, es americano. Y le damos el valor a las personas por el color que tienen. Dicen, ay, no vamos a ir porque hay puro hispano ahí. ¿Y tú qué eres? Perdón, gabacho. Pero así somos los humanos. Le damos el valor a las personas por la raza, el color, de dónde nacimos, de dónde vienen. Dicen, guarde sus carteras porque ahí viene un chilango. Yo soy chilango, pero soy cristiano antes de ser chilango, amén. Pero le ponemos el valor a las personas y ahí es donde cometemos el error los hijos de Dios. Y no debería de ser así. En la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, dice que para que nosotros podamos vencer eso, primero debe de existir el amor en nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí que si no sabemos amar, no conocemos a Dios. Y ahí está la clave. Una persona que conoce a Cristo, que conoce su palabra, que conoce al Dios verdadero, no puede tener favoritismo, no puede. Porque dice que si hay favoritismo en nosotros, no existe el amor de Dios. Y si no existe el amor de Dios, quiere decir que no conozco a Dios. Quiere decir que yo simplemente no conozco a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿se da fácil? No, hermanos, no se da fácil. No se da fácil. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios. Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios ayuda y guianza del Espíritu Santo. Y decirle, Espíritu, ayúdame, entra en mí, porque este es el fruto de que vives en mí. La evidencia de que Cristo vive, de que el Espíritu de Dios vive en mí, es cuando yo empiece a amar a todos por igual. Cuando yo empiece a amar a todos por igual. Cuando venga el hermano, la hermana, el que es bien fácil, el que es amable, el que es difícil, y los reciba por igual. Los acepte por igual. Los haga parte de mi vida, de mi grupo, de mi ambiente por igual. Cuando yo incluya a todos en todo lo que hago. Pero solo el Espíritu nos puede dar eso. ¿Qué hace la diferencia entonces? ¿Qué hace la diferencia en la iglesia y los grupos sociales? Tendría que ser esto. Se supone que la iglesia del Señor es el único lugar que no debería de ser acepción de personas. Porque todos sabemos que el mundo tiene sus divisiones, amén. El mundo le pide y le exige a las personas que deben de actuar de cierta manera para formar parte de ellos. Por eso es de que hay tanta gente que se siente rechazada porque no encaja en ningún lado. Y por eso es de que tantas personas cometen tantos errores, porque para poder ser parte de cierto grupo social tienen que actuar o hacer ciertas cosas. La iglesia tendría que ser el único lugar en todo el mundo en el cual las personas se sientan aceptadas, tal y como llegan, tal y como son. Qué triste cuando la gente siente que ni en la iglesia puede ser recibido o aceptado. Qué triste cuando dice, no, es que ahí
ahí son bien juzgones. ¿Para qué ir a la iglesia si nada más me andan viendo feo? Entro y las mujeres ya me echaron ojos de que mira cómo viene vestido, vestida. Ya les he contado muchas veces lo que me pasó antes yo de conocer a Cristo en la iglesia. Yo andaba en mi tiempo de locura, amén. Y aunque no lo crean, aquí como ven tranquilito y decente y persona seria que siempre he sido yo, hubo un tiempo que no era así. Hubo un tiempo que andaba en rebeldía y no, aunque ahorita ya me ven casi sin pelo, yo tenía el pelo largo. Esto es simplemente el estrés y demás. Pero yo en un tiempo, hermanos, en mis 22 años de edad, tenía el pelo largo, hasta por aquí lo tenía. Traía mis aretotes, unos aretes bien grandotes. Y traía yo andaba en el tiempo del rock en ese entonces, andaba rockero según yo. Traía mis botas rockeras, mis pantalones de mezclilla rotos, bien apretados. Nada más, figúrense. Voy a buscar una foto, creo que tengo fotos por ahí. Y me invita mi mamá a la iglesia, ¿verdad? Me dice, mira mi hijo que ya andas buscando. Yo andaba bien mal. Me dijo, ve a la iglesia, Cristo te ama y que no sé qué. Esa vez era uno de los tiempos que andaba yo en el suelo, ¿verdad? Emocionalmente. Y digo, bueno, está bien. Y llego a la iglesia. Era aquí en no esta iglesia, pero aquí se juntaba esa iglesia en ese entonces. Y entro por ahí. Brum. Ahora imagínense, como todo joven alocado y que quiere llamar la atención, que necesitaba atención. Yo tenía un carro, un Camaro, bien escandaloso el carro. Y entro aquí con todo, a todo lo que doy, ¿verdad? Como que si anduviera en el freeway. Entro aquí, doy vueltas y con mi música a todo lo que da. Traía mi rock en español a todo lo que da. O sea que desde que entré llamé la atención. Entro y lo sugiere, luego me echaron los ojos así de, ¿y este qué? Y me bajo de mi carro y quiero entrar a la iglesia. Yo venía necesitado de algo, necesitaba ser aceptado, necesitaba que alguien me dijera que mi vida valía la pena en ese entonces. Es lo que andaba buscando, que me dijeran, ¿sabes qué? Tu vida vale la pena. Y mi mamá me había dicho que pues en la iglesia encontraba eso. Entonces llego y cuando quiero entrar a la iglesia, me paran los sugieres. Dice, momentito. Ya me habían dado una revisada de arriba abajo, ¿eh? Me dijeron, ¿sabes qué? No puedes entrar hacia la iglesia. Me dicen, primero te tienes que quitar esos aretes. Segundo, te tienes que agarrar ese pelo. Y tercero, no puedes entrar con esos pantalones ni con esa camisa. Dicen, vete a cambiar y regresas. Y dije, bueno, me sentí rechazado, no hice gran escándalo porque estaba en ese entonces de que todo no me importaba nada. Pero en cierta manera, ahí muy profundo dentro de mi corazón, me sentí rechazado. Dije, bueno, hasta la iglesia me rechaza, o sea, ¿qué está pasando en este mundo? Y les dije, está bien, al rato regreso. ¿Ustedes creen que regresé? ¿Ustedes creen que me fui a cambiar? No, claro que no. Ese mismo día agarré, me subí a mi carro y fui a hacer lo que más sabía hacer: maldades. Pasaron 2 años para que yo pudiera regresar a una iglesia, porque fui rechazado del único lugar que me tendría que haber recibido tal y como soy, pero porque pusieron un valor en mí basado en lo que yo traía vestido. Me pusieron una etiqueta equivocada. Cuando yo venía necesitado de Cristo, yo venía buscando algo que me dijera, vales la pena, sigue adelante. Y solo por la misericordia de Dios y porque Dios tenía un plan perfecto para mí, es de que no cometí una tontería en ese transcurso de 2 años. Solo porque Dios ya tenía planes para mí. El favoritismo, hermanos,
arruina las vidas. El favoritismo, hermanos, nos dice, sabes que tú no eres suficiente valioso para ser parte de nuestro grupo. Y empuja, le quita el valor a la persona porque nosotros le ponemos ese valor. Los hijos de Dios no podemos hacer eso. La iglesia de Cristo no puede hacer eso. La iglesia de Cristo debemos de recibir a las personas, tal y como son, tal y como vienen, y saber que el que hace el cambio en las vidas es Cristo Jesús, no nosotros. Nosotros no somos nadie para exigirle a una persona que cambie, que debe de actuar, que debe de vestir de cierta manera para poder ser parte del grupo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ver a alguien que viene por primera vez y darle un abrazo y decirle: Cristo te ama y nosotros te amamos de la misma manera. Es decirle a las personas: no importa cómo vienes, pero nosotros te recibimos. No importa cómo andas, nosotros te amamos. No importa cómo andas vestido, nosotros te aceptamos. Y dejar que el Espíritu de Dios haga el resto en sus vidas. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no tenemos amor dentro de nosotros, no conocemos a Dios. Entonces el trabajo de la iglesia, hermanos, es recibir a todos tal y como vienen, tal y como son. Cualquier persona que quiera ser parte de la iglesia debe de ser recibida. Cualquier persona. Y nuestro trabajo es amarlos y recibirlos tal y como vienen. Y eso es cuando llegan a la iglesia, y eso es cuando ya están en la iglesia. Cuando ya están formando parte de la iglesia, cuando ya están formando parte de los grupos, cuando ya están formando parte de un equipo de trabajo, cuando ya se involucran en ya sea con los hombres de valor o con las hijas del rey o con escuela dominical o con los ujieres. Nuestro trabajo es recibirlos con sus diferencias. ¿Cuántos saben que hay diferencias entre hermanos? Con sus dificultades. ¿Cuántos saben que hay dificultades entre nosotros, hermanos? Con su manera de ser, con su forma de ser. Debemos de incluir y amar a todos, porque es lo que la palabra de Dios nos manda, hermanos. No podemos ser diferentes. Queremos ver la diferencia en la iglesia. Dice Jesucristo: la única manera en la que el mundo conocerá que somos discípulos de Dios es cuando nos ¿qué? ¿Quién sabe ese versículo? De tal manera el mundo conocerá que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. La diferencia entre la iglesia y los grupos sociales es que el amor de Cristo debería de reinar sobre nuestros corazones. Que a pesar de que somos diferentes y de diferentes opiniones y de diferentes países o de diferentes pueblos, nos podemos amar. Nos podemos aceptar. Que digan: ay, mis enchiladas están mejor que las de la hermana que de Michoacán. Si pueden apagarlos, es el cuarto, dice ahí. De allá para aquel cuarto, hermano. Como que siento que este ya no sirve. Algo me dice que ya no sirve ese de ahí, ¿eh? ¿Quién sabe qué será? El trabajo de la iglesia, hermanos, es aceptarnos, es amarnos. No todos van a ser como tú eres. A no todos les va a gustar lo que a ti te gusta. No todos van a actuar como tú actúas. Pero dice la palabra que en el cuerpo de Cristo hay muchas partes y que todos forman un mismo cuerpo. Amén. Y aquí somos el cuerpo de Cristo. Y aquí somos llamados a amar, aceptar, recibir y no juzgar. Porque la última parte del versículo dice así, con esto terminamos. La última parte de Santiago, capítulo 2, versículo 3 dice: porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Habrá un juicio para todo aquel que no tenga compasión.
quiero que pensemos con eso y nos quedemos con eso. El favoritismo es actuar sin compasión, hermanos. El favoritismo es actuar sin compasión. Cuando yo aparto a alguien de mi vida, cuando yo no quiero que alguien forme parte de quien soy, no estoy teniendo compasión. Solo porque el hermano o la hermana cometió error, solo porque el hermano o hermana es difícil de tratar, o por lo que sea, o porque me ofendió, o porque dijo algo de mí, y empiezo, no, ya no puede ser parte de mi grupito. Dice aquí que no tengo compasión, y dice que todo aquel que actúe sin compasión va a recibir juicio sin compasión. Yo no sé usted, pero yo no quiero recibir juicio sin compasión. Yo quiero que Cristo tenga compasión de mí. Y como tal yo debo de actuar igual con las demás personas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Vamos a terminar una oración. Y en esta oración le vamos a pedir al Señor que nos perdone, porque yo sé que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, hemos practicado el favoritismo, hermanos. Hemos cometido ese error, hemos caído en pecado. Todos lo hacemos, ya sea en la iglesia o ya sea afuera, en la familia, con los amigos. En cierta manera, de alguna u otra manera, hemos tenido nuestro grupito y hemos empujado a alguien fuera de nuestro grupo social, y necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos que Cristo nos perdone, que nos ayude, que nos dé el amor que necesitamos para poder ver a todos de igual manera y poder amar a las personas. Pero solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Amén. Y vamos a pedirle en esta mañana que nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana primeramente te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque sé que en tu iglesia, Señor, hemos cometido el error de hacer favoritismo, Señor. Sé que Señor, hemos llegado a tener nuestros pequeños grupos sociales dentro de tu cuerpo. Hemos creado nuestros grupos que excluyen a las personas, Señor, que hacen sentir mal a otros, porque les quitamos el valor que tienen en ti, Señor. Les quitamos el valor que tienen en Cristo Jesús. No los hacemos parte del cuerpo de Cristo. Los empujamos, los excluimos solo por nuestra perspectiva, por nuestra manera de pensar. Muchas veces por su forma de ellos de actuar o su forma de ser, incluso su forma de vestir. Y no debería de ser así. No debería de ser así, porque tú no nos rechazaste a nosotros, porque tú nos amaste tal y como somos, tal y como veníamos, Señor, tal y como estábamos. Tú nos amaste, nos aceptaste, nos hiciste parte de tu reino, Señor. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos, Señor, si hemos tenido favoritismo en la iglesia. Perdónanos, Señor. Y de igual manera te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu venga, Señor, a formar parte de mi vida para que yo pueda dar fruto evidente, Señor, de ese amor. Para que el fruto del Espíritu que viva en mí sea amor, primeramente amor. Para yo poder amar y recibir a las personas por igual. Para que cuando la gente nueva venga, o personas ya incluso en la iglesia, vengan y quieran formar parte de mi vida, Señor, yo los ame y los reciba tal y como son. Que yo tenga compasión de todos por igual. Que yo aprenda a amar a todos por igual. Ayúdanos, Dios, porque el mundo nunca va a conocer que te amamos si no nos amamos los unos a los otros. El mundo nunca va a querer ser parte de una iglesia que no se ame entre sí. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, venga a tomar efecto en nuestras vidas para poder poner en práctica todo lo que escuchamos de ella. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Bendícelos, bendice sus vidas, Señor. Bendícelos en esta semana. Cuídalos, protégelos, Señor. Cumple, Señor, los deseos de su corazón, que no les falte nada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que tengan un hermoso fin de semana. Tenemos café por allá, el que quiera tomar un poquito de café. Y no se les olvide, las mujeres, apúntense con la hermana Miriam si van a ir a la conferencia de damas. Dios los bendiga.